Gracias, Iván Donoso. Martinelli y la audiencia a continuación. Y procedo a presentarles a, mi contertuliano Roniel Ortiz y Alejandro Pérez Aldaña con nosotros. E iniciamos, Ronnie, primero con esas declaraciones del señor Víctor Rodríguez, abogado costarricense residente en Ginebra, pues quien fue el ponente o quien presenta a la Oficina de Naciones Unidas contra las detenciones forzosas el de la denuncia de Ricardo Martinelli. Y en la entrevista que le hice el lunes, él dejó claro, uno, es algo que la ONU da por sentado que debe ser de obligatorio cumplimiento por las repúblicas que pertenecen al sistema del derecho internacional. Y dos, es pues un golpe duro a todo el sistema judicial, porque pues inmiscunencia del órgano ejecutivo dentro de las investigaciones, una investigación hecha desde el Consejo de Seguridad, manipulada desde el Consejo de Seguridad, un testigo manipulado con funcionarios que declararon todo lo que les obligaron a hacer, y sobre todo que lo que habíamos estado hablando es que es una pudredumbre que empieza desde las oficinas más bajas del Ministerio Público y terminan con la propia Corte Suprema de Justicia. Roniel Ortiz. En efecto, tú sabes que este pronunciamiento, que es una versión que emitió el Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, tiene fecha de 19 de septiembre de 2019. Hemos hablado anteriormente de algo somera porque no teníamos el documento como tal, pero esto no es nada más y nada menos que una compilación de todas y cada una de las pruebas que la defensa fue realizando, cada uno de los recursos que estuvimos presentando, todos, médicos, las reclamaciones en la cárcel, el estado de salud de Ricardo Martinelli, las negaciones de sus derechos y garantías. Porque ahora que dices cárcel, y perdona que te disculpe en este paréntesis, él dice que es muy posible que vengan dos fallos también denunciando tortura y denunciando trato inhumano contra Ricardo Martinelli. Ya nosotros tuvimos antes de ayer la oportunidad de estar en la Defensoría del Pueblo. Quiero que sepa que la Defensoría nueva de este gobierno está totalmente abochornada cuando tuvieron el acceso al expediente de Ricardo Martinelli, que dicho sea de paso lo había interpuesto un amigo del que se llama Diego Dalboni, un ciudadano italiano que es periodista, pero que tenía la iniciativa de tratar buscando la forma de ver cómo podía ayudar a Ricardo, pero cuando revisan el expediente se dan cuenta que no habían hecho absolutamente nada. O sea, ellos quedaron aterrados cuando vieron eso, cuando solamente al examinar el punto 24 de este pronunciamiento, en ese punto 24 ya se detectó que hay tortura. Esto es grave porque, como decía el doctor Rodríguez en la entrevista, porque yo la vi toda, Fernando, porque estaba muy interesante, realmente había tenido la oportunidad de conocerlo la noche anterior, pero este señor dijo algo importante. Panamá no fue obligada a suscribir los tratados y convenios que regulan esta materia. Esto no fue, le pusieron una pistola. Sí. Panamá fue voluntaria porque somos parte de un conjunto de naciones y... Sí, que esto no es Corea del Norte, ni es Yemen, ni es Cuba. Es decir, aquí existe un Estado de Derecho que reconoce, incluso en nuestra propia Constitución, los tratados internacionales por encima de las legislaciones nacionales. Tú lees la Constitución, el Código Procesal Penal, en sus primeros artículos te habla que son de obligatorio cumplimiento los tratados y convenciones internacionales, pues somos parte de un conjunto de naciones a las cuales nos suscribimos, somos suscriptores del Pacto de Derechos Civiles de las Personas, de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos del Hombre, entonces, de los derechos humanos también. Entonces, Panamá, lo único que pedíamos siempre en la defensa de Ricardo Martinelli era que se respetara la situación de sus derechos y garantías. Tú sabes bien, Fernando, que Ricardo, para comerse la cena y el almuerzo tenía que aceptar de que se le introdujera eso en horas de la mañana. O sea que él nada más se comía caliente el desayuno. Las siguientes comidas, almuerzo y cena, simple y sencillamente no le daba la gana. Pero es que no solamente eso, se lo introdujeran, Ronnie, a la hora que era. Si a mí me consta, aislado total del resto de los detenidos,
una situación realmente de presión que yo creo que llegó a su sumum el día de aquel desastroso y de bochornoso baile de manta dirigido por la propia Policía Nacional el 23 de diciembre, que eso es ahonar en un régimen de tortura que ahora está pues escrito aquí y que debe ser parte importante que los culpables de estas violaciones paguen por lo que hicieron. Claro, mira, es que hay tanta gente que participó porque todo lo que está aquí, Fernando, como te estaba diciendo y le está diciendo al público, es parte de cada cosa. Aquí todo eso lo examinó la ONU. Cada detalle de cada cosa que se fue dando ahí, que no dejaban que tuviese derecho a defensa, que no permitían de que los médicos lo atendieran, que lo sacaron del hospital después de haber ingerido un compuesto que no recuerdo, contraste de yodo. Entonces, eso fueron situaciones y todavía, aún en la audiencia, escuchamos a los fiscales y a los creyentes decir que él se iba a fugar del hospital. Yo no sabía de qué hospital se iba a fugar. Sí. Si él simple y sencillamente lo que hizo fue regresarse a su habitación porque él estaba preparándose para un examen que era a las 6 de la mañana. El doctor Labrador mintió. Eso sí, se dejó constancia que era orden de Juan Carlos Varela y del ministro que desde ese momento y el viceministro. Mayo. Pero son Mayo. Ulloa y Mayo. Entonces, estas son personas que posteriormente, luego que todo esto quede en firme, vamos contra ellos. Porque nosotros no podemos permitir de que la gente por cuestiones políticas inicien estas persecuciones, que utilicen un hospital, que se metan en un hospital a pasar por encima. Mira, yo cuando vi esa acción, y Alejandro estaba conmigo ese día, de cómo presionaron al médico, al internista, que es un reconocido médico, que es el jefe de medicina interna del Hospital Santo Tomás. A mí realmente me dio vergüenza. Tuvimos una reunión con el equipo de médicos del hospital, el doctor que recibía instrucciones de parte de la doctora Tuloch, que le daba órdenes, que el ministro decía y que el presidente decía que tenían que sacarlo, y así lo hicieron. Entonces todo esto fue evaluado, se evaluaron todas las situaciones que de una u otra forma le negaban a la defensa, pero nosotros nunca paramos la defensa completa de seguir presentando recursos para exigir justicia. O sea, nosotros teníamos que hacer respetar lo que venía de un tratado de extradición. Nadie, si en una extradición de una persona, usted lo trae de China, Panamá, usted lo mata, una de las principales cosas que se da es que tú no puedes asesinarlo. Es prohibido hacer cosas como esa. Entonces había un marco de referencia que se tenía que respetar, no lo hicieron, pero nosotros seguimos, por suerte contamos con Luis Eduardo Camacho, que fue el gestor junto con el doctor Rodríguez, de llevar a cabo este tema, llevar las pruebas que iba saliendo. Camacho se la pasaba recogiéndolas para inmediatamente ponerla en conocimiento, y bueno, al final tuvimos este resultado, que es para nosotros una victoria. Es algo que debe ser utilizado como un manual de lo que no se le debe hacer a una persona detenida, sea quien sea. Oye, sea Ricardo. mira, Alejandro Pérez Saldaña. Tú sabes que yo recuerdo muy vívidamente el día que llegó Ricardo Martinelli. A él le dio un infarto, Sí. ¿ok? Y ese mismo día hubo una audiencia que presidió el magistrado Jerónimo Mejía. Y yo quedé excesivamente impresionado cuando en el interrogatorio los médicos que fueron a declarar sobre la situación médica de Ricardo Martinelli, cuando Jerónimo Mejía le preguntó a ellos, él se va a morir, él se va a morir. ¿Tú recuerdas eso? Yo, claro que sí. Él se va a morir. Yo creo que usted me diga si él se va a morir. O sea, a él no le importaba absolutamente nada. No le importó que le dio un infarto, no le importó Que la tenía forma. 18 horas de estar... Sin nada, y que había venido extraditado y que ya él quiso venir extraditado. No le importó nada, lo trataron. Y por eso la detención es arbitraria, no solamente por todos los puntos que están ahí, sino el entorno que había. Mejía, en vez de ser un juez de garantía y asegurar los derechos de Ricardo Martinelli, se convirtió realmente en el fiscal de la causa. Bueno, yo espero que esto sea pues ya el clavo que le faltaba al ataúd de Jerónimo Mejía para repetir como magistrado de la Corte Suprema. Yo siento yo pienso que no debió de haber ni corrido, porque realmente dejar un magistrado en la Corte Suprema de Justicia por 10 años más, ya con el tiempo que iba excedido. Bueno, 8 años más. Ya Sí, tiene 2 él ya 2 de años gratis. Eso no ha pasado nunca en la historia republicana. Ningún magistrado se ha quedado después de su periodo.
Esta es una cosa que realmente sí cala. Yo te lo digo como abogado, en jueces de menor jerarquía, en magistrados de menor jerarquía, porque es un poder absoluto, tiene más poder que cualquier otro de los magistrados que está por 10 años, y eso no debe ocurrir en un país como el nuestro. Lo cierto es que, ¿qué debe seguir ahora? Porque hay unas recomendaciones que le están dando a Panamá, según este informe, y no solamente al Ministerio Público, sino también al órgano judicial. Bueno, nosotros hicimos un requerimiento, Ricardo mismo hizo una nota dirigida a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría tomó esto como un elemento de mucha importancia, y dentro de los puntos que se solicitó es que la mesa de trabajo venga a Panamá. Había dos opciones: que se le mandara la documentación, un resto de lo que hace falta a la mesa de trabajo, pero nosotros decidimos que mejor vinieran a Panamá para que pudieran visitar la mansión donde vivía Ricardo Martinelli, la cantidad de compañeros que tenían ahí, entrevisten a los custodios, entrevisten a los policías, puedan revisar los expedientes que les inventó el señor Price a Ricardo Martinelli junto con Carlos Rubio, que Ricardo Martinelli en esa cárcel, el Renacer, tiene más récord que cualquier delincuente que haya delinquido de que nació hasta que se haya muerto, porque realmente hacían cosas fuera de lugar. Todo era un expediente, todo era una acusación. A mí me tocó ver a un custodio faltarle el respeto a Ricardo. Yo me tuve que meter, casi técnicamente retándolo a pelear. Entonces estas cosas no pueden suceder porque son personas privadas de libertad. Eso tiene que respetarse. Así es. Alejandro, y la pregunta es, ¿qué sigue? Porque, es decir, ha habido violaciones frecuentes, recurrentes, que pareciera esto tomado del Conde de Montecristo. Bueno, yo creo, independientemente o del proceso de Kafka, del trámite que se le va a dar a esta decisión de la Comisión de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, yo creo que, aparte de eso, yo creo que nosotros, Roniel, tenemos que gestionar rápidamente acciones legales para deslindar las responsabilidades. Claro. Por ejemplo, en el caso de Price, que era el director del penal, el Renacer, ¿cómo Price puede explicar ante cualquier tribunal que Ricardo Martinelli encontró culebras debajo de su cama? ¿Cómo Price puede explicar que donde él dormía estaba lleno de murciélagos? ¿Cómo Price puede explicar ¿qué fue lo que le picó una garrapata, mira. Garrapata? ¿Cómo él puede explicar que el cuarto donde dormía Ricardo Martinelli estaba lleno de garrapata y una garrapata lo picó? Digo, ¿cómo él puede explicar eso? No solamente porque Ricardo Martinelli era expresidente, un líder político, sino como cualquier otro detenido. ¿Cómo él puede explicar que esas cosas sucedían con Ricardo Martinelli? Una cosa que me explicó el doctor Rodríguez la noche anterior a que viniera la entrevista con Fernando fue que qué difícil fue para él poderle explicar a esos expertos que dice que en esa mesa de trabajo no son cualquiera los que están. Ahí está la gente que más sabe de derechos humanos. Cuando ellos trataban de explicarle el tema de la garrapata, esa gente no entendía ese tema. Porque yo creo que ya no hay garrapata. Que creen que están conscientes de que son áreas inocuas, exactamente porque uno solamente está privado de la libertad. Sí. No está privado de que le van a tratar como si tuviéramos en una mazmorra en el siglo XVIII en Francia. Sí. Bueno, pues acuérdate que a Ricardo a Ricardo se le trabajó de la siguiente manera. La tortura era de la siguiente manera. Te daban y te iban quitando. Entonces fueron quitándole, te conto, o sea, ni se podíamos entrar a la casa, teníamos que estar como abogado, era humillante. Debajo de un palo de mango. Debajo de un palo lleno de... A mí se me pegaron varias garrapatas varias veces. Hormigas. Hormigas y demás bichos. Y comer ahí mismo. Y tener que comer ahí mismo para poder acompañar a Ricardo en este peregrinaje. Yo siempre digo que Ricardo es un tipo muy fuerte, o sea, una persona de mucha fortaleza, porque a pesar de tanta humillación, tanta presión, resistió estos embates. Claro. Que siempre he dicho que ninguno de los que lo torturó sería capaz de una tercera parte de eso que aguantó Ricardo Martinelli. Oye, Ricardo, tú, Roniel, una de las cosas también que me impactó fue la polémica que se dio entre Ricardo pidiendo que él quería ir a misa con el resto de los internos y la dirección del penal y el ministro de Gobierno y Justicia, Carlos Rubio, decía, no, nosotros te vamos a mandar al cura arriba. O sea,
Ricardo no podía ir a misa como todos los demás internos, sino que le querían mandar un cura a la celda. Entonces, ¿qué discusión se formó? Bueno, para que veamos la catadura de personas, que ese es el país que nos heredaron. Eso es lo que ustedes están viendo esto, Ricardo Martinelli, y esto era la parte de gobierno y justicia, pero así de incapaces y de maquiavélicos. Maldad. Eran en el MEF, eran en el MINSA con este señor Ulloa, y eran en todos los demás ministerios. Vamos a ver qué va a pasar. Vaya información comercial. Cuando regresemos, principio de especialidad. Se ha respetado con esta, bueno, se decidió no hacer estas audiencias el pasado lunes. Hay algún otro caso pendiente y, bueno, este reconocimiento hecho por la Facultad de la Extensión Universitaria de Colón a el grupo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Martinelli y la audiencia. Y la gran pregunta es, principio de especialidad, ¿qué significa? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el principio de especialidad? Bueno, Esta audiencia ya se suspendieron el pasado lunes. ¿Hay otros casos pendientes, Ronnie? Yo siento que después de este golpe tan contundente de las Naciones Unidas y de las exposiciones que nosotros vinimos haciendo en este programa, Fernando, y la presión mediática que hemos ejercido, esto ha traído como consecuencia que ellos tuvieron que desistir de esa acción porque realmente no tenía ni pie ni cabeza. El juez se los había advertido. Cuando usted toca o hace un acto de investigación, está violando el principio. Claro. Y ya les había manifestado que lo habían violado la misma Zuleika Muro. Entonces, hoy día hacen otro intento tratando de vincular a Ricardo con un tema de FCC. Eso es otra cosa absurda. Ricardo una vez lo dijo, que es lo único que le reconozco yo a Jerónimo Mejía, que dijo que Ricardo tenía reglas de especialidad y podía hacer lo que le daba la gana y nadie lo podía parar porque realmente eso lo beneficiaba. Entonces, él mismo reconoce, como juez de garantía, que imperaba ese principio. Nosotros hemos presentado ese audio, esa transcripción de ese audio en todas las audiencias que vamos, para que quede constancia y los demás jueces verifiquen lo que la Cancillería por su parte no hizo, porque aquí se debió exigir el respeto al tratado y eso no se dio. Nosotros vamos a seguir peleando y exigiendo, porque eso no es un regalo, sí. Ese es un derecho, esa es una garantía que le dio haberse sometido al proceso de extradición. Por eso es que no entendían, ellos querían que Ricardo le pidieron la extradición y que se subiera a un avión y viniera el día siguiente. Claro. Aquí uno no pelea de esa manera, uno tiene que utilizar los recursos y las armas necesarias para poder salir adelante y plantear la situación como mejor te conviene. Y eso fue lo que sucedió y lo reconocieron los Estados Unidos. Y eso es otra violación a los derechos humanos de Ricardo Martinelli. Si el tratado es claro y el tratado señala expresamente de que cuando se requiere la extradición de una persona, esa persona solamente puede ser extraditada por los delitos por los cuales fue requerido por el país que lo está pidiendo. O sea, y aquí es claro, esto era pinchazo, o sea, no era más nada. Todos los demás casos no podía ser perseguido de Ricardo Martinelli. Entonces, ese derecho derivado de los tratados internacionales no respetarlo es una violación más a los derechos humanos de Ricardo Martinelli. Hay un tema importante, Alejandro y Fernando, es que creo que el artículo 454 establece que solicitar la excepción solamente puede hacerlo una autoridad judicial. Desde el caso de Ana Matilde Gómez, que ella pensaba que ella era autoridad judicial, la Corte fue enfática y contundente en decirle, ustedes no son autoridad judicial. La autoridad judicial son los jueces de la República de Panamá. Por ende, la Cancillería, el primer fallo fue no exigir el cumplimiento del tratado, porque debieron haberle dicho a todos los procesos que existían, aquí hay un principio de especialidad, debe respetarse, y no lo hicieron. Pero entonces, es que aquí hay algo que también, Ronnie, y hay que dejarlo claro, digo, esto demuestra que aquí quedaron tan trastocados los roles que los fiscales creían que los jueces eran notarios de sus excesos. No, que un presidente creía que él era un rey y que una procuradora creía que era una emperatriz. Y aquí está reflejado eso, y el gran problema es que cómo volver al cauce a toda esa distorsión que tenemos 5 años está sufriendo en Panamá. Lo que pasa es que esa situación, lo peor de todo, es que se haya violado la Constitución en haberse dado la injerencia de un órgano del Estado en otro. Dice la Constitución que deben trabajar en armónica colaboración.
no dice por ningún lado, usted se puede meter en el otro y darle la orden de lo que tiene que hacer. Pero aquí el otro tema que no dejo de recalcar es el tema del Consejo de Seguridad. ¿Qué hacía Rolando López? ¿Qué hacía Jacinto Gómez? ¿Qué hacía Betancur? ¿Qué hacía Estrada? Tión, ¿qué hacían esos policías dando órdenes a los fiscales? Eso no puede ocurrir nunca más en este país. Y en el caso de Estrada es peor todavía. Estrada era el director del Servicio de Protección Institucional. O sea, él resguardaba la seguridad personal del presidente, el vicepresidente y los altos miembros del gobierno nacional. ¿Qué hacía él? Que su responsabilidad, su deber legal era salvaguardar la seguridad de estos altos funcionarios. Y que estaba claro en la ley. ¿Y qué tenía que ver eso con un proceso judicial, el SPI? Es que nada. Lo que pasa es que aquí también hubo complicidad de los fiscales porque el fiscal Marcelino Aguilar, Xiomara Rodríguez, James Corro y Muñoz, Ricardo Muñoz y Juan Domingo Cano, ellos sabían que eso no lo podían hacer. Ellos ya sabían quién llevó al testigo. Ellos sabían que el testigo estaba mintiendo bajo juramento. Entonces, que estos funcionarios han permitido que estas situaciones se hayan dado de esa manera, esto no se puede dejar así. Vamos a esperar que la sentencia salga y vamos para encima de ellos. Bueno, antes de terminar, Ronnie, me gustaría pues mostrarles esto. Mira, pues, Fernando, y este homenaje que les dieron a ustedes de parte del equipo de defensa en la extensión de derecho. Ahí vamos por la vista. Esto fue lo que ocurrió en esta conferencia que diste y explícale a la audiencia un poco lo que fue, ¿no? Bueno, fueron dos cosas que se dieron. El Centro Regional Universitario de Colón, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, organizó una jornada de actualización judicial donde uno de los puntos, los temas a considerar fue el caso de Ricardo Martinelli y le denominaron el fallo Martinelli, causa y efecto. O sea, en efecto, fuimos invitados, la licenciada Jessica Canto y mi persona, por parte de un equipo de profesionales colonenses que dirigen ese centro, y nos tocó, por lo menos la licenciada Jessica dio una exposición con relación a este fallo, al fallo de la ONU, y dio también una explicación de la sentencia. Le regalamos a todos los asistentes una copia de esta sentencia. La gente quedó, nos faltaron porque eran demasiadas personas que querían tener acceso a ese fallo, porque esto dicta nuevas reglas. Y aquí no se puede hacer lo que antes se hacía. Dentro del distinguido grupo que teníamos 200 cadetes de la Escuela de Oficiales de Panamá. Esos muchachos hicieron muchas preguntas, tenían muchas inquietudes, y una de las cosas que les dije yo, no imiten a Picuiro, ni imiten a Tión, ni imiten a Chinto Gómez, ni a Betancur, porque esos son personas que por beneficios o por rangos hicieron cosas que no debieron haber hecho, y eso no debe suceder. Vamos a escuchar lo que dijo la licenciada Jessica Canto en esta conferencia. Bueno, muy complacidos de que nos hayan invitado a Colón para la jornada de actualización jurídica. Dimos desde la perspectiva objetiva toda la información pues, que pudimos del fallo de Ricardo Martinelli, las violaciones al debido proceso que hubieron, el fallo de la ONU, lo explicamos a cabalidad y de hecho le repartimos a diferentes estudiantes el fallo de la ONU y el fallo también que da la sentencia absolutoria donde declara no culpable a Ricardo Martinelli. Por supuesto, es necesario que este fallo sea el emblema para que sepan lo que realmente ocurrió y por qué una sentencia donde declara no culpable a Ricardo Martinelli. Es muy importante que todas las universidades también copien este ejemplo de la Universidad Regional de Colón, que me parece un excelente trabajo el que han hecho estos muchachos, y dentro de todo una jornada jurídica que demora más, creo que de una semana, donde van a estar con diferentes temas. Es maravilloso lo que están haciendo. El expresidente Ricardo Martinelli envió un mensaje vía audio, no pudo estar aquí porque estaba cumpliendo con otro compromiso, y agradecía totalmente que le hayan permitido y nos hayan abierto las puertas para explicar todos los fallos y todos los errores que se cometieron en el debido proceso en el caso de Ricardo Martinelli, que dio como resultado afortunadamente su libertad. Un tema importante, Fernando, es que uno de los invitados, adivina quién era.
¿Quién? El magistrado Jerónimo Mejía. ¿Y fue? Pero como se dio cuenta que estaba Satanás ahí, no se atrevió a llegar al lugar. Entonces, Bueno, lo importante es Satanás, y quiero que lo... nos dieron este diploma, que se lo vamos a obsequiar a Ricardo Martinelli para que lo ponga en su oficina. Nos dieron a cada uno un obsequio, una estatua de la justicia, porque el pueblo colonense cree en la justicia. El Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá cree en la justicia, sus profesores y estudiantes creen en la justicia, y eso es muy importante, Fernando, y queremos darle las gracias a la licenciada María Espada, coordinadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Colón, la licenciada Yiria Soto, coordinadora de la Jornada de Actualización Jurídica, al profesor Carlos Tuñón, abogado, coordinador del semillero Colombo Panamá, y un semillero de los mejores estudiantes que van a otros países a dar debates y a hacer exposiciones y a realzar lo que es el derecho. El licenciado Hugo Real, de la Comisión de Organización de la Jornada de Actualización. Quiero dar también los saludos que nos hemos dado en los últimos 2 programas al señor Alcides, esposo de la señora Seida, hasta Panamá Viejo, que siempre nos ve, a la señora a la abogada Ruth Alvarado y Juan David, al señor Gil Gutiérrez Chiriquí y su familia, a Rubén Ortiz, a Chantal, a Titi, a Tommy Martinelli, Justi Cárdenas, María Cristina González, Marta de Martinelli, que gracias a la señora Marta, Alejandro regresó al programa, porque la semana pasada le jalaron la oreja y le dijeron que me estaba dejando solo en este trabajo, y aquí lo tenemos todos los días. Tenemos también un saludo al señor Anel Ábrego padre, Anel Ábrego hijo, al grupo Free Martinelli, a Lulu Martinelli hasta Miami, al grupo Free Martinelli hasta Canadá, a Jessica Canto, a Chile Castañeda, al papá Juan Castañeda, José Manuel, Adela Canto, Pellín, a la profesora Gualquira, a la señora Ana, Mayre Garuz y a la señora Ofelina, que son las personas que en el momento, si se me quedó alguien, les pido disculpas, pero gracias por darle sintonía a este programa y escuchar nuestras humildes opiniones. Ok. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la noche de hoy. Gracias a todos, para los que siguen las Grandes Ligas, sigue 0-0 este 7º juego entre Nacionales y Astros. Mañana los espero a las 5:45 de la mañana en la presentación de nuestra edición matutina. Regreso al estelar con Iván Donoso, Yami Rivas y Pablo Bustamante.